contexto radiofónico de nuestro país. Somos 65 emisoras de 49 universidades de Colombia. Divulgamos la cultura, las artes, el conocimiento académico y proyectos de impacto social. Cumplimos 20 años que evidencian la importancia de la radio universitaria como constructora de una sociedad mejor informada y educada. Aportamos al debate público y a la formación ciudadana en todas las regiones de nuestro país. Red de Radio Universitaria de Colombia, 20 años. Encuentre más información en www.radiouniversitaria.org. ¿Está buscando cómo posicionar o fortalecer su marca, producto o servicio? Integra Comunicaciones. Somos una agencia especializada en el diseño e instrumentación de estrategias de comunicación. Brindamos diferentes alternativas en el mundo de los medios y la comunicación moderna para empresas y personas. Ofrecemos servicios para radio y televisión, comercialización de pauta publicitaria, producción de programas institucionales, transmisión de eventos, producción de videos y marketing digital, entre otros servicios. Integra Comunicaciones. Contáctenos 311-307-6295. integracomunicaciones.com.co. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, informa la hora. En Colombia, las 9 en punto. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' noticias y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Escuchas desde Cali, Colombia. Univalle Estéreo, HJC 37. 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, como tú la querías. Lo que nos toca, hablemos de psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca, hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Muy buenos días para todos los oyentes que siguen a esta hora la programación de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Estamos en el programa Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Bueno, un gusto tener este programa en el día de hoy. Saludamos también a todos los oyentes, a toda esta comunidad digital de la Universidad del Valle que poco a poco se une a nuestro programa de hoy. Hoy tenemos la presencia del señor decano de la Facultad de Psicología. Ustedes saben que este programa precisamente se hace con todo el acompañamiento académico de esta facultad de la Universidad del Valle. Y bueno, y hoy hemos logrado que el señor decano nos acompañe para que hablemos un poco sobre la salud mental en Colombia, sobre todo este marco de ley que, bueno, todo el mundo dice que todo se disparó, que todo ahora se está hablando, digamos, sobre el tema a partir de la pandemia. Vamos a ver qué opina el señor decano. Es el profesor Nelson Molina Valencia. Él es psicólogo de la Universidad de los Andes, doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y, por supuesto, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Bienvenido, profesor Nelson. Fulvia, muchísimas gracias. Un gusto volver al programa que ya lleva un tiempo posicionado y haciéndose. Claro, ya esta es nuestra segunda temporada, ya estamos
no me acuerdo cuándo iniciamos, creo que en febrero, marzo de este año. Y bueno, ya llevamos, esta es la segunda temporada de Lo que nos toca, Hablemos de Psicología. Quiero dar la bienvenida a mi colega Marcela Tello. Fulvia, un saludo para ti y para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de la 105.3 FM de Univalle Estéreo y a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook Live de la Universidad del Valle, de Univalle Estéreo y por supuesto de la Facultad de Psicología. Gracias, Mar. Quiero dar la bienvenida también a nuestro operador de radio del programa de hoy, Germán Orozco, y a nuestro productor técnico de este Facebook Live, Julián Marín. Muy bien, estamos en el programa Lo que nos toca, Hablemos de Psicología, y hoy nos toca hablar con usted, profesor Molina, y aprovechar su recorrido, su experiencia y su conocimiento para que nos cuente un poco sobre el marco de ley alrededor de la salud mental, porque digamos que es un mito urbano, podríamos decirlo en este momento, que es que ahora es que se habla de salud mental a partir de la pandemia. ¿Es así? No es así, afortunadamente no es así. Y es muy importante el programa de hoy porque creo que nos permitirá darle a entender a los oyentes que la salud mental en Colombia ha sido un asunto de interés general hace muchos años, muchas décadas, y que en la última década se ha concretado en diferentes marcos normativos. El primero de ellos, la ley 1616 del año 2013, que es la ley colombiana de salud mental, se llama, por medio de la cual se expide la ley de salud mental y otras disposiciones. Y esto es justamente 7 años antes de la pandemia, lo cual da cuenta de la importancia que tiene el tema, no solamente en el ámbito de la atención al trastorno mental, como está definido dentro de la ley, sino en el ámbito de la promoción y la prevención, la promoción de la salud mental, que ya ahora entraremos a mirar qué se entiende por ella, la prevención del trastorno y también la atención del trastorno, con una serie de elementos intersectoriales, con elementos teóricos y con diferentes niveles en los cuales se pueden hacer este tipo de estrategias. Eso es tremendamente importante porque, como lo hablábamos hace un momento fuera de micrófonos, la pandemia hizo visible el tema, pero no lo hizo existente. Es decir, uno lo podría pensar de la forma más sencilla, y es que en Colombia hace muchísimos años hay formación en psicología, hay formación en psiquiatría, hay formación en trabajo social, hay formación en educación, que como lo vamos a ver durante el desarrollo del programa, son áreas y campos de conocimiento que inciden directamente sobre la salud mental y que probablemente con este conjunto normativo sea la manera de integrarlos y darles alcance. Pero realmente es un momento en que se está haciendo visible, con todas las ventajas y riesgos que también tiene el tema, como también lo conversaremos. Bueno, estamos hablando de 2013, la ley 1616 de salud mental. Esto sabemos que una ley no sale de un día para otro. Eso significa que en Colombia se estuvo pensando durante un tiempo antes de salir en el 2013. Sin embargo, hoy, al 2023, todavía vemos un estigma muy fuerte frente a los trastornos de salud mental. Claro, ahí hay dos cosas que es importante pensar. Si bien es cierto que un proyecto de ley o un marco normativo tarda el tiempo que tarda, también es cierto que la transformación a nivel del imaginario, de la representación colectiva sobre esos temas, tarda otros tiempos. Lo que hoy en día estamos intentando promover desde las diferentes agremiaciones profesionales y académicos, y seguramente también con algo de este marco normativo, es que la salud mental es un estado de bienestar, es un estado diferente al trastorno, aunque generalmente entendemos a nivel cotidiano, hacemos la equivalencia salud mental, enfermedad mental. Y eso es completamente diferente. Cuando yo tengo un infarto del miocardio, estoy enfermo, no tengo salud del corazón. Cuando tengo un dolor en el ojo, tengo una enfermedad en el ojo, no tengo salud del ojo. Exactamente lo mismo sucede con la salud mental. El trastorno es una dimensión, es una categoría que no es exactamente lo mismo que la condición de salud. Y ahí tendremos que hacer una alfabetización seguramente conceptual, teórica, práctica muy importante para ir avanzando en esa línea diferente de lo que es salud mental. Por eso el marco normativo nos habla de promoción, prevención del trastorno y atención al trastorno. Dos de ellos muy fuertes en el desarrollo del bienestar, como son promoción y prevención. Muy bien, avancemos un poco en este contexto colombiano del marco normativo. Tenemos ya la ley 1616 de 2013, hace 10 años. ¿Qué siguió luego? La ley 1616 da 3 elementos que quiero señalar. El primero, la definición de salud mental, y en el artículo 3 lo señala, lo leeré literal, se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana
a través de comportamientos y la interacción, de tal manera que permite a sujetos individuales y colectivos desplegar recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad. Es decir, uno puede entender esta definición alrededor de tres elementos. Primero, que es un estado dinámico. No siempre tenemos la posibilidad de estar completamente contentos o muy tristes, o hay días que uno dice no me hallo, no me encuentro existencialmente, y eso hace parte de la condición dinámica de la salud mental sin que necesariamente esté colocada en riesgo. Hace parte de esa condición, porque uno de los elementos diagnósticos muy importantes en los manuales de trastornos es la permanencia, insistencia en el tiempo de uno o más síntomas. Hoy en día es muy importante, sobre todo con poblaciones muy jóvenes o en general, se han generalizado el uso de ciertas categorías como que usted es bipolar porque en la mañana está triste y por la tarde está un poco pensativo o más contento, entonces ya pasó a condición bipolar, ¿no? La condición del trastorno bipolar pasa por unas definiciones de tiempo y de relación de síntomas diferentes, o usted es una persona depresiva, es decir, llevamos a la vida cotidiana categorías del uso psicopatológico que no tienen nada que ver con el uso cotidiano, lo cual no quiere decir que sí están generando el estigma, que es complicado. Entonces lo primero es, considero que la definición de salud mental como un estado dinámico es importante. En segundo lugar, que le da a la definición y a las personas unos elementos del orden individual, pero también relacionales, a nivel de relaciones significativas y contribución a la comunidad. Es decir, da un sentido existencial, un sentido de vida, una razón de ser que se construye a nivel de significados, que también es importante. Es decir, no es solamente una responsabilidad individual, sino que en el plano relacional y colectivo también se construyen condiciones para el bienestar y la salud mental. Es decir, estamos saliendo de una comprensión centrada en lo individual, en lo mental, en lo interno, en lo absolutamente aislado, para decir que esta también es una condición que se construye relacionalmente. Y lo segundo que aparece en la ley es los diferentes niveles a través de los cuales se puede hacer la atención estatal, la atención formal en el sector primario de salud, que es promoción, prevención, y luego un sector secundario, terciario, como la intervención al trastorno. Y en tercer lugar, pues los diferentes ámbitos en los cuales puede llevarse adelante el proyecto de ley, que el proyecto de ley involucra trabajo, involucra niñez, infancia, adolescencia, involucra posiblemente adulto mayor, pero creo que lo importante es diferenciar y señalar que cualquier momento del ciclo vital es importante para promover y generar condiciones favorables a la salud mental. En esta ley se pide explícitamente en unos artículos transitorios que se desarrolle un COMPES que se completa o se promulga, más que se complete, se promulga en el año 2020, casualmente con pandemia, y se está pidiendo una reglamentación de la ley que actualmente cursa trámite en el Senado de la República. Un proyecto de ley que está construido intersectorialmente a muchas voces y avanza también con la participación de psicólogos en representación de delegados del Colegio Colombiano de Psicología. Pero en ese sentido creo que es importante tener en cuenta que el COMPES da un marco todavía más amplio alrededor de lo cual pudiera llegar a desarrollarse, y quiero señalar lo siguiente antes de pasar al siguiente tema, que es en el año 2020 que sale el COMPES. Incluso el COMPES tiene datos epidemiológicos del año 2018, 17 y 19 en Colombia, cuando ni siquiera intuíamos la pandemia, una pandemia que intuimos en enero del 2020, con lo cual uno concluye directamente que el COMPES no es resultado de la pandemia, no es resultado de lo que allí surge, sino que es un tema que realmente resulta importante, y uno le puede hacer cualquier tipo de análisis del por qué es importante a nivel económico, a nivel de bienestar, a nivel de muchas cosas, y que en pandemia pues se vuelve muy visible porque la gente tuvo un enfrentamiento muy directo consigo misma en relación con sus emociones, con lo que podría, con lo que no podría hacer, lo cual no quiere decir que antes ni hubiera una política sobre salud mental, ni existiera la dimensión de salud o trastorno mental en las personas. Lo que pasa es que allí nos empezó a preocupar más porque nos encontramos con una vulnerabilidad mayor respecto al posible trastorno, y probablemente también frente a emociones muy desconocidas, con cierto nivel de
presencia más reiterada, más frecuente en el medio, sin que implicara trastorno, es decir, la vida volvió, algunas personas tuvieron unas complicaciones, otras no. Como cualquier situación, la pandemia no la podemos ver como algo normal, fue algo atípico, pero también en esa condición atípica salieron recursos para hacer afrontamientos que funcionaron. Bueno, vamos poco a poco porque aquí el profesor Nelson nos ha dicho cosas súper importantes. Precisamente en la ley 1616 de 2013 sobre salud mental, esto que usted habla sobre el estado dinámico, que todos no estamos siempre tristes o siempre felices, y que no debemos asociar la salud mental solamente a un trastorno, es decir, centrarnos en la dimensión patológica que también está incluida en la salud mental, sino que es algo además que es responsabilidad de todos y que este estado de anímico, digámoslo así, en nuestro digamos, argot más cotidiano, se expresa en el día a día. Nos la acerca, la salud mental está presente todos los días en todas las dimensiones de nuestra vida y eso es muy importante y saber que es una responsabilidad colectiva, es decir, que estar bien, digamos, en nuestra salud mental armoniosa también es una responsabilidad de nosotros en la familia, de todos en el trabajo, del colegio, en las universidades. Entonces, estas dos cosas, bueno, usted ha dicho cosas muy importantes, pero acercar el tema de la salud mental a que no es solamente un asunto de política pública, que es muy importante, sino que es un asunto que nos atañe a todos de manera individual y de manera colectiva. Así es, Fulvio. Yo creo que para entenderlo y dárselo a entender a los oyentes de una manera muy explícita, antes de hablar de salud mental hablábamos de políticas de buen trato, políticas de convivencia. Estamos hablando básicamente de lo mismo. Es decir, uno lo podría resumir en clave también de construcción de paz. No nos hagamos daño. Favorezcamos que el otro exista. Favorezcamos la alegría, el bienestar, el desarrollo de un proyecto de vida de otro. Esto está muy vinculado, mi manera de entender, con lo que hoy en día intentamos hacer como construcción de paz en Colombia. Si uno hace un proyecto de construcción de paz, lo que está haciendo finalmente es un proyecto por la salud mental. Lo que uno está viendo que deja la violencia son trastornos o riesgos o indicadores de trastorno mental muy claros. Entonces, todos son elementos, y uno lo puede decir así, que están vinculados dependiendo de a quién le interese, le pone un nombre u otro. Para mí, que he trabajado en temas de conflicto armado, encuentro todo lo que uno hace alrededor de construcción de paz tremendamente análogo con lo que es la construcción de condiciones de salud mental, más no necesariamente con la atención del trastorno, que va en otras líneas, también de la psicología o de las ciencias sociales o de las disciplinas médicas. Pero creo que lo que es el desarrollo de promoción y prevención de salud mental, uno puede hacer trabajos bastante análogos con promoción de la paz, de la convivencia, del buen trato. Cali ha tenido unos ejemplos de ello muy importantes a nivel nacional, la red del buen trato. Hay muchas cosas que dan cuenta de ello y que probablemente se materializan justamente en esta política. Y volviendo sobre lo que señalabas hace un momento, en el resumen de lo que había dicho, creo que hay algo que no podemos perder de vista y es una responsabilidad de todos. Una responsabilidad de todos sobre el buen trato, una responsabilidad de todos ética, si lo queremos ver en ese sentido valorativo, de que yo también me hago responsable de que el otro pueda estar bien. No se trata de cuidar solamente a quienes quiero, sino a quienes conviven y comparten el espacio público conmigo. Es una responsabilidad de la no agresión, es una responsabilidad de la posibilidad de existencia, es una condición del reconocimiento, y yo lo diría alrededor de unos principios que éticamente son muy importantes, como la consideración, la gratitud, el respeto, la promoción, la admiración, elementos que a nivel relacional nos van a permitir el desarrollo de unas emociones positivas, no necesariamente reactivas, sino positivas en el sentido de el sentimiento de bienestar, la posibilidad de saber que hay un sentido vital que es muy importante y que se construye desde ahí. Hay veces que no se alcanzan ese tipo de relaciones y hay que ir a la psicoterapia, hay que ir al psiquiatra, estamos de acuerdo. Pero la vida cotidiana debería tener la posibilidad de promover esas condiciones de bienestar que si no se alcanza, pues hay un nivel de atención social que lo promueve. Pero es un tema de la consideración y el buen trato y el afecto, no solo
hacia quienes queremos y hacen parte de los entornos familiares o sociales directos, sino también colectivos en general, en términos de cosas que en Colombia necesitamos mucho, de no pasar por encima del otro, de respetar las normas de lo colectivo en lo básico para que las personas no nos sintamos agredidas, y así sucesivamente termina volviéndose, si uno lo estira y lo aprieta un poquito más, un asunto de ética, pero que es finalmente lo que uno puede traducir en términos muy operativos, todo lo que dicen los diferentes marcos normativos que hay en el país al respecto. Profesor Valencia, profesor Nelson, así como usted lo dice, de que es una responsabilidad de todos, de consideración, gratitud, admiración, es decir, en nuestros pequeños roles cotidianos, la madre, el hijo, los esposos, los hermanos, los compañeros, también es importante tener en cuenta que no es un trabajo ya en otra dimensión de los roles sociales de los psicólogos y los psiquiatras. Cuéntenos un poco, porque ahora también en todo este campo de la salud mental, pues se trabaja de manera interdisciplinaria. De acuerdo, yo creo que, a ver, esa es una puerta enorme que nos daría para muchos programas y con muchos colegas sobre temas que yo no conozco, pero ¿a dónde voy? Es muy importante porque psicólogos y psiquiatras, trabajadores sociales y educadores, creo que somos un equipo disciplinar que hace un trabajo de promoción y muchas veces de atención sobre inquietudes o trastornos alrededor de la salud mental. Pero es un tema colectivo y gracias a que existen redes de apoyo, redes afectivas, redes familiares, laborales, sociales, es que la sociedad también puede ir adelante, porque no podríamos decir que la sociedad es un trastorno entero. O sea, la sociedad termina siendo un proyecto colectivo de pequeñas sincronizaciones de grupos que se armonizan y se van haciendo mucho más grandes. Entonces, en ese sentido, todos tenemos parte de esa responsabilidad. Estamos completamente de acuerdo en eso. Y es importante en lo que digo, el buen trato. Y el buen trato, también acabo de recordar esto que no lo podemos dejar de decir, el buen trato también le da derecho a las personas de enojarse, de sentirse mal, de algún día eventualmente tener un desliz y poder decir después, oiga, me equivoqué, lo siento. O sea, ese estado dinámico también hace parte de la posibilidad de que uno se enoje, que le dé un mal genio, que le dé rabia, como lo decimos cotidianamente, y eventualmente eso genera claramente una serie de consecuencias que uno no desea, por supuesto. Pero parte de ese asunto ético es luego corregir, luego pedir una disculpa, reconocer, y hace parte de las condiciones normales porque ese estado dinámico de emociones es fluctuante y pasa del amor incluso al odio en momentos, sin que el odio se traduzca en la eliminación del otro, sino en un momento de muchísimo malestar que lo tramitamos todos de manera distinta, yendo a dormir, alejándome, quedándome callado 4 días, apagando el teléfono, lo que haga falta. Todos tramitamos el mal genio de muchas maneras, pero eso también hace parte de las condiciones de la gestión de la salud mental. O sea, no estamos en un mundo, como lo llamo yo, de pretty flower o de los ositos cariñositos, que todo es bonitico, todo es lindito, todo es favoricito, ¿sí? Entonces, no, hace parte de esa condición, pero también hace parte de la posibilidad terapéutica de la vida cotidiana que nos permite avanzar, y por eso la posibilidad de la consulta existe, pero no todos hemos ido necesariamente en un primer momento de un sentimiento adverso a psicoterapia. Bueno, usted me robó la pregunta, pero yo quiero preguntarle, a partir de lo que usted ya dijo, ¿por qué hay una corriente de pretty flower? Todos pinky, todos cogémonos de las manos, todos tenemos que ser amor y paz, cuando eso en realidad no es parte de la condición humana, porque usted mismo lo ha dicho, también tenemos emociones negativas, pero yo lo llamo como una corriente de la positividad. Todos debemos ser positivos, casi como una corriente desde la construcción discursiva de la imposición a que debemos ser positivos, porque eso también se da en la negación de que nosotros somos como, sí, tenemos toda la amalgama de emociones como seres humanos. Eso es cierto, y eso ha venido siendo llamado, no recuerdo exactamente la categoría, pero la voy a intentar parafrasear, el mercado de la alegría o el mercado de la felicidad. ¿Vale? Sin lugar a dudas, todos queremos esos estados de bienestar. O sea, no vamos a decir que nadie quiere el estado de bienestar, de felicidad, de tranquilidad. El engaño está en suponer que eso permanece. Yo puedo estar absolutamente contento aquí en el programa, salgo a la calle, cojo el carro, se me atravesó alguien y ahí inmediatamente me cambió el estado de ánimo. O llega uno y recibe un mensaje que uno espera recibir, una llamada, ve algo que no le gusta y cambia, y va fluctuando. Y no quiere decir que es parte,
con todo el respeto, porque sé que esto puede generar muchas interpretaciones, de que el destino lo quiso, el cosmos así lo tiene planeado, es el destino, o muchas veces consideraciones de resignación de que hay que aceptarlo porque es así debido a cualquier explicación que venga. Es decir, sí es importante la promoción del bienestar, si no, no tendría sentido la salud mental. Pero la salud mental también habla de esas condiciones de afrontamiento, de lo adverso, de lo diferente. Y podemos estar o no de acuerdo, pero eso tiene que ver con las teorías contemporáneas que hablan de resiliencia, que ya están muy discutidas, teorías que han venido hablando del afrontamiento, mucho más técnicamente en psicología, y así sucesivamente. Es decir, donde se reconoce que no todo fluye, que algo en momentos es como un electrocardiograma más alto, más bajo, y que hay unos rangos donde pasan unos límites de aceptabilidad, donde hay que ir a buscar ayuda profesional, pero es parte del mercado de la felicidad, donde todo es fantástico, todo fluye bien, vamos a estar en unas vacaciones idílicas, todos, siempre, vamos a tener la felicidad a través del cóctel que nos tomamos en tal sitio, si te sientas en tal silla de tal mirador, tendrás la felicidad a tu alcance en la visual, y así sucesivamente la cantidad de ideas que nos venden el mercado, y por eso se llama el mercado de la alegría o de la felicidad, tiene que ver como que estás comprando y adquiriendo algo que recarga una batería que nunca va a perder esa energía, lo cual no funciona de esa manera, y no estoy diciendo nada que la gente no sepa ni no entienda. El problema es que cuando viene un discurso tan homogéneamente positivo, pues como que genera la contradicción y le dice a las personas, oye, usted como que está mal pensando que la cosa puede variar. No, puede variar. Lo que también tenemos que decir es que la variación no comporta un problema en el sentido que debo aprender a cómo gestionarlo. Y es ahí donde viene el trabajo, la familia, las instituciones educativas, los amigos, o como digo muchas veces, algunos dispositivos de salud mental que existen, como el taxista, el barman, la pedicurista, la manicurista, el grupo de amigos, donde hay una conversación que ayuda a que la gente elabore su experiencia y su emocionalidad. Entonces, el mercado de la alegría es una situación en este momento tremendamente riesgosa, porque lo que coloca a las personas muchas veces es en una contradicción entre lo que siente y lo que le dicen que debe ser, y nunca va a alcanzar necesariamente a acercarse a ese tope, sino por momentos. Entonces la sensación de carencia sí puede llevar a unas inconformidades que ya pueden ser mucho más complejas de manejar si no has hecho esta reflexión o no tienes con quién hacerla y te diga, hey, tranquilo con el tema. Entonces, en vez de estar, digamos, apoyando este mercado riesgoso de la alegría, deberíamos tener o propender por encontrar herramientas, recursos que nos permitan, yo no sé si es la palabra gestionar todas las emociones o afrontar las situaciones de la vida. Y eso se llama inteligencia emocional, o como por lo menos es lo que se ve en el mercado. También está el mercado de la inteligencia emocional. Pero profesor, ¿usted cómo lo ve? Porque ¿de dónde más nosotros desarrollamos estas habilidades psicoafectivas de poder afrontar las situaciones reales de la vida que tenemos todos los seres humanos? Inteligencia emocional, Goleman lo llamaba hacia el año 95, 94, que sacó el libro, y luego pues se volvió toda una línea de trabajo alrededor del asunto, llevado a la educación, a las empresas, a muchos lugares. Pero si la pregunta es de dónde sacamos esos recursos, yo creo que hay que hacer un llamado muy serio a toda la industria del entretenimiento y de los medios masivos de comunicación en el mundo y en el país. Yo siempre he señalado, por ejemplo, que la manera en como nosotros vivimos el despecho lo dicta Paola Jara, Jesse Uribe y el rey del despecho, Darío Gómez, que murió hace poco. La manera como entendemos la manera de gestionar la relación conflictiva en una familia nos la dictan las telenovelas. La manera como podemos entender, lo que voy a decir aquí, ya lo voy a decir, la manera en que podemos entender la forma de elaborar la vida cotidiana nos lo dicta Susos Shows el domingo a las 6 de la tarde en el prime time de la televisión colombiana. Un personaje con profundos problemas de género, con profundos problemas de falta de respeto, muy mal hablado, que realmente ¿qué construye en relación con esos elementos relacionales diferenciales? Yo tengo como psicólogo social una profunda preocupación por los modelamientos sociales que existen, y ojo, no en las instancias profesionales de las academias, de las profesiones que intervieron en este tema, sino en la responsabilidad del entretenimiento que existe alrededor de esto. Es decir, la música genera muchos modelos, muchas formas de gestión de lo cotidiano, que qué bueno fuera
que pudieran tener un poquitico más de responsabilidad en ese sentido, y la televisión igual. Cuando uno interpela a estos actores sociales, la respuesta es cíclica o es tautológica. Nosotros cantamos, mostramos, hacemos lo que sucede, ¿vale? Y lo que vende. Y lo que vende, pero también podrían vender otro tipo de cosas de una manera diferente. Y ejemplos en televisión colombiana ha habido muchísimos, lástima que no tan recientes, con lo cual uno podría ser señalado ya de dinosaurio, claro, cuando uno pasa ya las 4 o 5 décadas, puede pasar, pero hay programas de otro orden que uno puede llegar a ver de otra manera, y lo estamos viendo en redes sociales, que puede haber otros modelos y manejo de cosas, porque hay un desgaste también de la violencia y de la manera como nos estamos modelando socialmente. Entonces tenemos aquí otro punto, además que este es digamos, la función social que tenemos los medios universitarios, ser disruptivos en una construcción discursiva que no siempre va de la mano con lo que se aparece en todas partes. Ojo con los modelamientos sociales desde los medios masivos de comunicación, desde la música, desde las redes sociales. Por eso nosotros también debemos construirnos de manera crítica frente a los contenidos que consumimos día a día. Le doy paso a mi compañera Mar para que nos hable un poco de las redes sociales. Adelante. Bueno, tenemos saludos y personas que a esta hora se conectan con lo que nos toca. Hablemos de psicología. Profe, una persona cercana a usted se manifiesta su sintonía en este programa. Olga Lucía Madriñán, excelente tema y la forma en que está siendo abordado por el profesor Nelson Molina. Muchas gracias por sus aportes. Nos dice a través de la Facultad de Psicología, de esta transmisión en la Facultad de Psicología, y a través de Univalle Estéreo se manifiestan John Jairo Peña Gómez, Francisco Javier Franco, que también es fiel oyente de este espacio, Susana Conde Delgado y América Lucía. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en este programa Lo que nos toca, hablemos de psicología. Hoy estamos hablando con el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle, profesor Nelson Molina Valencia. Regresamos después de los siguientes mensajes institucionales. Elecciones 2023, domingo 29 de octubre, Univalle Estéreo 105.3, 2 equipos informativos, una jornada democrática en la que los colombianos elegirán sus autoridades territoriales. Este domingo 29 de octubre desde las 8 de la mañana, Óscar Corral y Gildardo Arango liderarán un equipo informativo de más de 20 personas para llevarles información veraz, oportuna y objetiva. Univalle Estéreo 105.3 FM, como tú la querías. En Univalle estamos en la renovación de la acreditación institucional y tras un arduo trabajo con participación de todos los estamentos universitarios, elaboramos los documentos de autoevaluación que evidencian nuestra alta calidad. Consulta este dato y toda la información de la autoevaluación en el sitio web de acreditación institucional www.daca.univalle.edu.co. Juntos vamos a lograrla. Univalle Estéreo, medio regional destacado entre los líderes de opinión del Valle del Cauca, según el estudio Panel de Opinión más reciente de la firma Cifras y Conceptos. Este logro refleja nuestro compromiso con la excelencia informativa. Agradecemos a nuestros oyentes por este reconocimiento. Sintoniza Univalle Estéreo, la elección preferida de quienes valoran la calidad y la objetividad en la información. Univalle Estéreo, líderes de opinión en el Valle del Cauca. Ya puedes tener en tu dispositivo los medios de la Universidad del Valle. Univalle TV Play. Programación exclusiva, música, deportes, ciencia, cultura y mucho más. Descárgala ya en App Store y Play Store. Univalle TV Play. Los medios de la Universidad del Valle en Univalle TV Play. La Universidad del Valle te invita a conocer toda la oferta de programas de pregrado 2024. Recibe más información para ingresar a los diferentes programas, condiciones de excepción, principales beneficios para estudiantes de la Universidad del Valle, información sobre programas de extensión para nivelación académica, de idiomas artísticos y deportivos. Casa Abierta Univalle, este 25 y 26 de octubre, Coliseo Alberto León Betancourt, Universidad del Valle, sede Meléndez. Te esperamos.
El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Por eso sigue los 3 pasos que pueden salvarte la vida. Primero, autoexamen una vez al mes. Segundo, a partir de los 40 años, control médico de las mamas. Tercero, mamografía a partir de los 50. Pide tu cita y exámenes a tu EPS. Las quiero y las cuido en todas sus formas. Una campaña de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles. Escucha todos los programas en tiempo real. También puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora. Síguenos en Facebook como Univalle Estéreo. Facebook Univalle Estéreo. Síguenos en Twitter como @UnivalleST. En Twitter @UnivalleST. Univalle Estéreo. Como tú la querías. Lo que nos toca, hablemos de psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca, hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Estamos en el programa Lo que nos toca y hoy estamos dialogando con el señor decano de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle, el profesor Nelson Molina Valencia. Hablemos un poco del marco normativo para la ciudad de Santiago de Cali. ¿Qué tenemos ahí? Sí, Fulvia, en Cali hay un acuerdo del Consejo, que es el acuerdo 0501 de 2021, por el cual se adopta la política distrital de salud mental, y ojo con lo que sigue, convivencia social, ya lo habíamos indicado, y abordaje para consumo de sustancias psicoactivas. Es una política tremendamente interesante que también, ojalá, se implementara. Yo creo que es un acto de buena fe que ha hecho el Consejo de Cali, pero con muy pocos dientes operativos en realidad, a menos que uno lo vea en muchísimas cosas, pero es un elemento que a nivel de política pública tiene unos principios que son muy interesantes, y me quiero referir a 2 o 3 de ellos. Primero, vida digna, pues que es un elemento fundamental, aunque asegurar vida digna siempre no asegura toda la condición de salud mental. Lo podemos ver en países nórdicos o en Suiza mismo, donde la vida digna está profundamente asegurada, pero hay necesidades emocionales que también cuentan. Y hay un principio que es de progresividad y no regresividad. A mí me parece que eso es tremendamente importante en el sentido de decir que aquello que ganemos no retroceda. Eso es muy difícil, pero como principio declarativo de una política pública me parece muy importante. Otro asunto que es muy importante, evidencia científica. Es decir, eso le da a las ciencias y a las disciplinas sociales y de la salud la importancia que merecen en términos de la posibilidad de orientar la política, de implementarla, de desarrollarla, y no solamente un poco dejarla en el mercado de la felicidad. Y luego le da una serie de elementos de pluralidad de enfoques, étnico, diferencial, todo lo que es la pluralidad misma de Cali, que está reconocida en la política y es importante. Yo creo que ese es un asunto que está allí, que vale la pena que lo conozcamos en la ciudad, el acuerdo 0501 del 2021 del Consejo de la ciudad, y que seguramente sí emergió como consecuencia de la pandemia. Claramente aparece pues 1 año y medio después de que empezó pandemia, con lo cual sí es reactivo y se articula claramente pues con los otros elementos del marco normativo que existen en el país. Bueno, hablando de reactividad, tenemos este proyecto de ley 271 de 2022 que ya está en Cámara de Representantes, por medio de la cual se crean consultorios psicológicos comunitarios. Así como suena, suena bastante bien, suena muy prometedor. Sin embargo, sé que desde la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, pues hay digamos, unas diferencias
importantes, unos desacuerdos, digámoslo así. ¿Cuáles son esos riesgos que plantea esta ley? ¿Por qué ahora desde la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ustedes no lo comparten? Y yo supongo que usted como presidente y desde la Universidad del Valle también hay una posición al respecto. Claro, Fulvia, ahí hay que dar un contexto para poder responder esa pregunta. Justamente por el tema emergente después de pandemia, todo el mundo quiere hacer algo sobre salud mental y es muy bien visto. Entonces, en ese sentido, el proyecto 271 que está saliendo de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes no es el único que ha intentado tramitarse en el Congreso de la República en algún ámbito de la salud mental. Todo el mundo lo quiere hacer, pues claramente es un tema importante, probablemente en el mercado de la alegría, en el mercado de la felicidad, probablemente con la buena intención ética y social, pero para esto hay que hacerlo de manera clara, como yo le he manifestado en otros escenarios. Como es un problema psicológico, o es un asunto de la psicología, es un asunto mental, todo el mundo cree que puede saber de eso, porque todos somos seres psicológicos y sabemos de algo del tema, por experiencia, lo cual no quiere decir que sea el saber científico, justamente que aludía yo, que está en el marco normativo de la Alcaldía de Cali. En ese sentido, en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el año pasado se dio trámite a un proyecto de ley a través del cual se crean consultorios psicológicos comunitarios y como tú lo dices, eso suena bastante bien y uno dice, adelante. La pregunta es, ¿a costa de quién? ¿Quién los administra? ¿Cómo se gestionan? ¿Y cómo se sostienen? Y lo que el proyecto propone es que los consultorios psicológicos comunitarios serían sostenidos por más concretamente por las facultades en las universidades donde hay la carrera de psicología y los consultorios sean atendidos por estudiantes que están en formación. Entonces, eso tiene muchísimas implicaciones y como yo señalo, pues, como es un tema de psicología, todo el mundo quiere gobernarlo, quiere legislarlo y por eso el tema del programa hoy, la salud mental y el Estado, se vuelve un tema de vigilancia, un tema de control y todo el mundo dice cómo hay que hacerlo. Y como se lo dije a un equipo legislativo en la Cámara de Representantes, con los médicos no lo hacen, nadie trabaja ese tema con los cardiólogos, con los oncólogos, porque saben que el tema es delicado. El tema de la salud mental es un tema igualmente delicado, que no de cualquier manera se puede trabajar y tiene, reitero, investigación científica y base empírica de diferentes ámbitos, en diferentes comprensiones, pero que no es un asunto intuitivo. Entonces, con ese marco, lo que está proponiendo la ley es, primero, que las facultades de psicología tendríamos que hacernos cargo de los consultorios psicológicos comunitarios y que en esos espacios nuestros estudiantes van a hacer práctica de formación profesional. Hasta ahí suena muy bien, porque son más espacios de práctica para los estudiantes. Entonces, vamos a entrar rápidamente por las contravenciones del asunto. Primero, ya los estudiantes en psicología en todo el país, en todo Colombia al día de hoy, gracias a la ley 1090 de la psicología, que nos coloca como un área preferencialmente de la salud, ya todos, sin excepción, todos los estudiantes de psicología en Colombia hacen práctica en el campo de la salud y la psicología clínica, con costo a las universidades porque están bajo el modelo de formación médica, de supervisión directa y delegación progresiva, como lo llama la ley. Entonces, esa formación ya existe y esa atención ya existe. Eso es importante señalarlo. En segundo lugar, hay más de 30 universidades con facultades de psicología que tienen consultorios psicológicos, pero tienen consultorios psicológicos donde la posibilidad de rotación, en muy pocos casos, yo diría que no más de 5 o 6, es para todos los estudiantes. Y la capacidad de atención está muy vinculada a los periodos académicos semestrales de los estudiantes, con lo cual siempre hay periodos de latencia donde no hay la posibilidad y la condición para mantener la atención sería la contratación de personal o el voluntariado de estudiantes, condiciones que a partir o en el análisis de condiciones técnicas, jurídicas y éticas no podrían hacerse con personas que no estén calificadas. ¿Por qué sigue sonando mal? Porque ya las universidades allí están colocando un dinero para que esto funcione y ese propósito de formación ya existe. Entonces, eso me parece también que es importante señalarlo y de la misma manera porque las autoras y ponentes del proyecto de ley, que son representantes de la costa Caribe, han indicado que esto se puede parecer mucho a los consultorios jurídicos, perdón. Pero claro, los consultorios jurídicos también operan por periodos de año
y los estudiantes que hacen su rotación, que esa no es la palabra que utilizan ellos allí directamente en los consultorios jurídicos, en los consultorios, no pueden atender todos los casos que llegan, sino determinados casos de asesoría y orientación legal. Cuando los consultorios psicológicos abren, en este caso, por ejemplo, si abrirían, tendríamos que recibir todo lo que llegue y el tamizaje hay que hacerlo allí y muchas veces los estudiantes por estar en formación no la pueden atender. Y eso comporta un riesgo ético y de calidad de atención muy grande. Los estudiantes nos dicen en ocasiones que hay situaciones de la práctica que les interpela, que les golpea, que cómo lo manejan, cómo atienden una crisis emocional, cómo permitir lo que llega a nivel de la consulta psicológica es muy diverso y en ese sentido el entrenamiento se está dando todavía. Entonces, los consultorios psicológicos requieren profesionales especializados. Lo que le hemos dicho a la Cámara de Representantes, a la Comisión Sexta, ahorita podríamos hablar sobre ello, porque es muy importante que quienes escuchan el programa entiendan que no es un tema de negativa de las facultades, sino es un tema de responsabilidad de las facultades en términos de apoyar claramente una política con la que estamos de acuerdo, que es la promoción, prevención y atención en temas de salud mental. Pero hacerlo bien. Y aquí, digamos hay dos contravenciones para utilizar la misma palabra que usted está utilizando. Uno es el costo adicional para las universidades, correcto, que en el caso de las universidades públicas, bueno, ¿de dónde sale ese dinero, no? Y las privadas tampoco. Y las privadas, bueno. Te coloco un ejemplo rápido. Ajá. Las ponentes del proyecto dicen en una reunión que tuvimos que lo que ellos preveían es que la matrícula de la materia consultorio psicológico debería cubrir el costo de los consultorios. Eso habla claramente del desconocimiento total de la financiación y de la presupuestación de las universidades y de este tipo de espacios. Y la otra contravención tiene que ver también con el riesgo ético, porque pone en riesgo la atención precisamente por todo lo que usted nos está comentando, de que son estudiantes y bueno, a veces no, por supuesto, están en un proceso de formación y no están preparados para atender todas las posibilidades de consulta que se pueden suscitar. Y es que ese no es el problema. Claro, es que eso no es problema y no se tiene que ver como problema, sino como garantía. Yo siempre le coloco a los estudiantes con quien tengo esta conversación el siguiente ejemplo. Si el familiar más allegado a mí, una persona que quiero muchísimo, le da un infarto, lo que yo quiero es que las personas con mayor experiencia la atiendan. Claramente no es un estudiante de medicina del último año, es el cardiólogo especialista quien lo atiende. De resto están los residentes en formación, exactamente igual. Es decir, por tratarse del tema de salud mental o del tema emocional o del tema cognitivo, no significa menor preparación. Es decir, la psicología es un área disciplinar académica profundamente amplia que no tiene que seguir siendo manoseada por cada vez que a alguien se le ocurre, vamos a hacer un proyecto de ley y la psicología lo puede resolver, los psicólogos que lo trabajen, y todos somos los psicólogos los apagaincendios, con todo respeto, con gente que no conoce la tradición de una disciplina, que en filosofía tiene 2.500 años y en ciencia 150 años, desde el primer laboratorio experimental en la Alemania y hoy en día por todo el mundo. Entonces, bajo la premisa o el imaginario, ser psicólogo es fácil, que además mucha gente en Colombia estudia psicología y eso pareciera que es fácil porque es mucha gente. La psicología no es fácil y comporta una serie de responsabilidades muy importantes si justamente queremos hacer que los principios de las políticas públicas vayan adelante. Y hay otro problema con el proyecto de ley 271. Hay dos problemas más. Otro, las universidades tenemos una delegación de la política y del derecho a la educación, no del derecho a la salud. Es decir, la responsabilidad nuestra en las universidades es promover y garantizar la calidad de la formación profesional y humana de los jóvenes en el país. No nos corresponde la responsabilidad en las políticas de salud, aunque tengamos relación en apoyo, como extensión en muchísimos lados o en formación, pero en eso la norma es muy clara que siempre bajo el modelo de delegación progresiva y no de responsabilidad inmediata, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros le dijimos a la ponente del proyecto, a la ponente no porque nunca nos han recibido directamente las representantes, sino siempre nos delegan los abogados de las unidades de trabajo legislativo, lo que le dijimos a los abogados de la unidad de trabajo legislativo, de la abogada ponente es que, uno, merecemos parte de ese respeto, y en segundo lugar, que es tremendamente importante
perdí el argumento allí, lo siento, pero lo que les dijimos es, miren, es muy importante que nosotros, como psicología, seamos respetados. Y que si un proyecto como este va a seguir adelante, Ascofapsi y las facultades, Univalle y todas las otras que están asociadas, apoyaríamos un proyecto siempre y cuando se construyan consultorios psicológicos comunitarios con cargo al sistema de salud o al Estado, porque eso sería una salida de profesionalización y de trabajo a cientos y miles de colegas en todo el país en una política que realmente lo necesita. Eso dinamizaría la posibilidad de formación en los posgrados de psicología clínica, repercutiría en la calidad de la educación, repercutiría en la empleabilidad y realmente sería una manera que a partir de una línea de base de hoy a 10, 15 años, miremos cómo la política de salud mental se ha apalancado y se ha desarrollado técnicamente bajo la hipótesis de que la incidencia de trastornos mentales debería disminuir en un plano relacional. Entonces, profesor, el punto más álgido es que esto debería ser, digamos que está con una muy buena intención, pero debería ser con cargo al sistema de salud colombiano y no a cargo de las universidades. Pero aquí hay algo bien interesante y problemático también, porque a veces quienes legislan las leyes con respecto a estas, digamos, aspectos tan específicos que necesitan del saber disciplinar, necesitan de un conocimiento, pues lo hacen sin asesoría. O bueno, y usted fue allá y no se dejan asesorar. Mire, porque es que aquí entramos en el plano de lo anecdótico, pero eso explica la dinámica del asunto. Cuando el proyecto empezó trámite en la Cámara, le pidieron concepto al Ministerio de Salud. En la misma página de la Comisión Sexta de la Cámara hoy está colgado el concepto negativo al proyecto por parte del Ministerio de Educación, firmado por la actual ministra Aurora Vergara, que en su momento era viceministra de Educación Superior. Hay un concepto negativo en 2 puntos. Primero, la financiación, porque pone en riesgo la estabilidad financiera de las facultades. Si este proyecto se completa, realmente lo que está en cuestión es si las facultades y las universidades tienen el músculo financiero de poder hacerlo. Univalle no podría y ninguna universidad pública o privada podría, sin poner en riesgo su sistema de financiación. Además, contraviene la autonomía universitaria. Y ese es el segundo punto que señala la actual ministra, en su momento viceministra, que el proyecto contraviene la autonomía universitaria en una disciplina como psicología que es tan plural, que existen diferentes enfoques, maneras a partir de las cuales llevamos adelante la formación, siempre con criterios científicos y académicos, pero muy plural. Entonces no hay un programa de psicología idéntico a otro en el país, y eso hace que la autonomía universitaria también está siendo vulnerada, pero en la Cámara de Representantes han dicho que no, porque finalmente el Estado puede legislar sobre asuntos operativos, cosa que lo cual pues no compartimos realmente. ¿Y cómo es posible que un proyecto de ley, sobre todo con un concepto negativo desde el Ministerio de Educación, siga avante? Siga avante porque ese tipo de consultas no se dieron. En Ascofapsi también nos consultaron en diciembre y dijimos que no era conveniente el proyecto. Siguió adelante y en este momento lo que estamos haciendo con rectores, equipos jurídicos de las universidades, decanos, medios de comunicación es enviar toda la cantidad de argumentos, comunicaciones, reuniones que sean posibles, no solo a la Comisión Sexta, sino a la plenaria de la Cámara de Representantes, para que cuando el proyecto llegue a votación en plenaria, pues puedan tener unos argumentos para que el proyecto sea votado negativamente por inconveniencia de procedimiento o de contenido, más no de objeto. Ese es un punto muy importante. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es esa campaña muy fuerte para detener el proyecto, porque con esto creo que se coloca la urgencia del tema. El proyecto ya ha estado en el orden del día de la Cámara de Representantes. ¿Qué nos da temor? Que el proyecto llegue de primero al orden del día, luego de la reforma a la salud, la reforma a la justicia, va y va y va y va subiendo. Cuando llegue de primero, digan, un proyecto de salud mental importantísimo aprobado sin haber discutido el articulado ni las implicaciones. Entonces estamos enviando todas las comunicaciones sobre asuntos técnicos, políticos, jurídicos, financieros, desde las universidades, los equipos jurídicos de las universidades, Ascofapsi, decanos, profesores, a la mayor cantidad de representantes, legisladores y entes políticos del país, para detener el proyecto, como digo, en su contenido, pero no en su objeto. Es decir, sí a la creación de consultorios psicológicos comunitarios por toda la argumentación que usted nos ha dado, profesor Molina, pero no
con cargo a las universidades, sino con cargo al sistema de salud, además con conceptos negativos desde la Asociación Colombiana de las Facultades de Psicología, con conceptos negativos desde el Ministerio de Educación, precisamente porque no hay una viabilidad financiera. Las facultades de psicología no tienen cómo subvencionar o no existe un presupuesto en este momento para poder hacer realidad estos consultorios comunitarios. Ese no y ese sí son correctos, y no también porque ya lo hacemos a través de las prácticas docentes asistenciales en todas las facultades de psicología, en cumplimiento de la normativa de la docencia servicio y la ley del psicólogo en Colombia. Es decir, es inconveniente completamente que las universidades tengamos esa responsabilidad. Y también un llamado a quienes legislan las leyes en nuestro país para que se asesoren desde la academia, desde los expertos en los temas, porque por falta de conocimiento, por falta de conocimiento, literalmente, se dan este tipo de cosas. Hay que hacer un asesoramiento real, no porque yo tenga un hijo que estudia psicología, nos lo dijo un abogado, yo tengo un hijo que estudia psicología, esa es la importancia, y en Bogotá preguntamos a 2, 3 consultorios y dijeron que sí. Es decir, hay una institucionalidad en Colombia en la psicología, y reitero, y con eso me gustaría cerrar, y es que la psicología es una disciplina seria en este país, que en Ascofapsi se reúnen 92 de los 140 programas existentes. De esos 92, casi el 50% están acreditados de alta calidad académica, que en la mayoría de programas acreditados contamos con doctores y formación del más alto nivel, que en Colombia existen 15 doctorados en psicología, más de 100 maestrías en muchos campos. Es decir, somos un área seria, respetable, que necesitamos y exigimos un trato serio y respetado de parte de toda la institucionalidad, porque los aportes que podemos hacer para el desarrollo social y de salud mental en este país están más que comprobados en las capacidades que tenemos, que hemos invertido en formación desde diferentes formas y en diferentes ángulos en todas las facultades. Y en Univalle, por supuesto, es decir, podríamos hablar de lo que hacemos acá y los oyentes quedarían absolutamente sorprendidos del impacto que está teniendo hoy en día el modelo docencia-servicio de nuestra facultad. Por supuesto, y están los micrófonos de Univalle Estéreo para que usted nos pueda compartir toda esta información. Por lo pronto se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, profesor Molina. Muchísimas gracias, Mara, a todos nuestros oyentes. Gracias por su sintonía. Seguiremos muy, atentos a cómo se desarrolle la noticia respecto a este proyecto de ley. Nosotros los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Lo que nos toca, hablemos de psicología, un nuevo espacio